En este video vamos a trabajar especialmente con una función trigonométrica y vamos a ver el tratamiento especial que este tipo de funciones requieren para hallar los extremos y los puntos de inflexión. La función que vamos a utilizar en este preciso momento es una función trigonométrica dada por la fórmula f de x igual al coseno al cuadrado de x. Esta función la vamos a definir en el intervalo menos 4, 5 y su llegada el conjunto de los números reales. Recuerden que esta expresión coseno cuadrado de x es equivalente a escribir coseno de x todo elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer primeramente para hallar los puntos críticos es calcular la expresión de la derivada primera, o sea, vamos a calcular f' de x y luego para los puntos de inflexión f segunda. Así que f' de x derivamos por regla de la cadena, ustedes pueden ver aquí, así que será 2 coseno de x por la derivada del coseno, que es menos el seno de x. O sea, menos 2 coseno de x por seno de x. A su vez, recordemos la siguiente identidad trigonométrica. El seno del doble ángulo, el seno de 2x, es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Con lo cual, esto que vemos aquí, esta expresión que está aquí, es el seno de 2x. De modo que la derivada primera, entonces, la vamos a expresar de esa manera. Vamos a expresar la derivada primera como menos seno del doble ángulo. De esta manera, cuando tengamos que hallar el punto crítico, es mucho más sencillo. Para sacar nuestros puntos críticos, lo que hacemos es igualamos a 0 a la derivada primera. Quiere decir que menos seno de 2x es igual a 0. Y esta expresión es mucho más fácil de trabajar que trabajar con la expresión anterior que teníamos acá. La pregunta que surge ahora es, ¿el seno de qué ángulo vale 0? Bueno, nosotros sabemos que el seno de un ángulo que sea múltiplo entero de pi vale 0. Quiere decir que 2x es igual al múltiplo entero de pi. Recuerden que el seno vale 0 cada vez que el radio vector está sobre el eje x, o sea aquí, o que está aquí. Aquí tenemos 0 radianes, aquí tenemos pi radianes, si damos toda la vuelta 2pi, si seguimos 3pi y así sucesivamente, tanto en sentido horario como en sentido antihorario. O sea, el seno de un ángulo que sea múltiplo entero de pi será 0. Vamos a poner que k pertenece al conjunto de los números enteros, así involucramos a todos los valores. Por último, despejemos x de esta expresión que está aquí y nos va a quedar lo siguiente. Vamos a despejar x y nos quedará lo siguiente. X será igual a k veces pi sobre 2. Dividiendo por 2, y aquí tenemos una fórmula que nos va a permitir encontrar todos los ceros de la función derivada, o sea, todos nuestros puntos críticos. Atención que esta expresión nos da los infinitos valores, porque como el conjunto Z es infinito, entonces voy a tener infinitas soluciones. Pero no se olviden que vamos a trabajar dentro del intervalo que va de menos 4 a 5. Así que hay que tener en cuenta esta restricción.
Así que nosotros tenemos nuestra restricción de dominio, tenemos el conjunto de ceros y tenemos nuestra expresión de la derivada. Lo que tenemos que ver para qué valores de k nos situamos dentro de este intervalo cerrado. Una posibilidad es plantear una inecuación de la forma k por pi sobre 2 mayor o igual a menos 4 y menor o igual a 5. Esta es una posibilidad. Y la otra posibilidad es simplemente tomando valores de k arbitrarios y probando hasta quedar fuera del intervalo. Por ejemplo, si tomamos el valor k igual a 0 y lo reemplazamos en esta expresión número 1, entonces vamos a tener x igual a 0. Como este valor x igual a 0 pertenece a este intervalo, ya tenemos un punto crítico. Para k igual a 1, hacemos la misma operación y nos queda pi sobre 2. Pi sobre 2 pertenece al intervalo, tenemos otro punto crítico. Tomemos k igual a 3. Para k igual a 3 tenemos x igual a 3 medios de pi. Para k igual a 2, que había omitido, tenemos x igual a pi. 3 medios de pi es aproximadamente 4,7 radianes, así que aquí estaríamos al filo de nuestro intervalo. Si tomáramos k igual a 4 ya nos pasaríamos del valor 5. Quiere decir que estos son nuestros ceros hasta acá, pero ahora podríamos tomar valores negativos de k, a ver qué ocurre. Tomemos k igual a menos 1, y para k igual a menos 1 nos da menos pi sobre 2. Ese valor es aceptado. Para k igual a menos 2 tenemos x igual a menos pi. Ya estamos en menos 3,14 y para k igual a menos 3 nos pasamos porque nuestro extremo, nuestra cota es menos 4. Así que acá tengo el conjunto de ceros de la función derivada. Este es el conjunto de ceros de la función f'. Y ese conjunto de ceros son todos estos que están aquí, menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2, pi y 3 medios de pi. Lo que hay que verificar ahora si estos valores son máximos o mínimos, y eso se hace a través de la derivada segunda o tomando valores antes y después de cada una de estos puntos críticos y viendo el progreso de la derivada primera. Entonces nos vamos a quedar con nuestra fórmula de la derivada, la restricción, y ahora vamos a expresar la derivada segunda para que nos diga si realmente estos puntos críticos son máximos, son mínimos, o ver qué es lo que ocurre en ellos. Para eso necesitamos hacer la derivada segunda, y la derivada segunda es la derivada de la función derivada. Y fíjense acá arriba tenemos nuestra función derivada que es menos seno de 2x. Así que tendremos la derivada de menos seno de 2x será menos el coseno de 2x, no se olviden la cadena, multiplicado por 2. O sea que es menos 2 coseno de 2x. Y ahí tengo la derivada segunda de la función coseno cuadrado de x, que era la función original. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a sustituir cada uno de estos puntos críticos en nuestra derivada segunda y que la derivada segunda nos diga a ver si realmente son máximos o son mínimos, o si da 0 el criterio no decide. Así que vamos a hacer ese reemplazo y ver qué es lo que ocurre. Lo que tenemos que hacer es cada uno de estos puntos críticos sustituirlos en nuestra derivada segunda. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular la derivada segunda en menos pi. Vamos a calcular la derivada segunda en menos pi sobre 2.
vamos a calcular nuestra derivada segunda en 0, nuestra derivada segunda en pi sobre 2, derivada segunda en pi, y derivada segunda en 3 medios de pi. Recuerden que lo que importa acá sobre todo es el signo. Acá tenemos el coseno de menos 2pi. Voy a sustituir aquí y tengo menos 2 coseno de menos 2pi. El coseno de menos 2pi, por ser una función par, es el coseno de 2pi. Y el coseno de 2pi es 1 por menos 2 es menos 2. Con lo cual es negativo. Quiere decir que si la derivada segunda es negativa, entonces vamos a decir que en x igual a menos pi hay un máximo. Vamos a notar que en x igual a pi hay un máximo. Luego lo anotamos más abajo. En menos pi sobre 2 hay que reemplazar acá por menos pi sobre 2 y les va a quedar menos 2 coseno de 2 por menos pi sobre 2 y vamos a poner entonces directamente menos pi. El coseno de menos pi es igual al coseno de pi, en menos 1 por menos 2 es positivo. En 0 voy a tener menos 2 coseno de 0. El coseno de 0 es 1 por menos 2 es menos 2. Otra vez la derivada segunda negativa. En pi sobre 2 menos 2 coseno de 2pi sobre 2, que es coseno de pi. Coseno de pi es menos 1 por menos 2 es positivo. Derivada segunda en pi, coseno de 2pi es 1 por menos 2, es negativo. Y por último, 3 medios de pi por 2 es 3pi y me queda menos coseno de 3pi, que vale menos 1 por menos 2 más 2, esto es positivo. Bueno, con estos signos de derivada segunda ya podemos decir qué le ocurrió a cada uno de nuestros puntos. Entonces vamos a aclarar acá que en x igual a menos pi, fíjense que la derivada segunda dio negativo y era un punto crítico, entonces tengo un máximo. En x igual a menos pi sobre 2, fíjense que la derivada segunda dio positiva y era un punto crítico, entonces tengo un mínimo. En x igual a 0, la derivada segunda dio negativa, era un punto crítico, es cóncava hacia abajo, entonces tengo un máximo. En x igual a pi sobre 2, la derivada segunda dio positiva, era un punto crítico, es cóncava hacia arriba, entonces tengo un mínimo. En x igual a pi, tengo derivada segunda negativa, es cóncava hacia abajo, también tenemos el punto crítico, entonces es un máximo. Y por último, x igual a 3 medios de pi, tengo derivada positiva, era un punto crítico, entonces tengo un mínimo. Ya tengo entonces los máximos y los mínimos detectados. Recuerden que el valor máximo y mínimo no son ni menos pi sobre 2, sino donde se hallan. Los máximos y los mínimos son las imágenes de la función en dichos puntos. Así que calculemos las imágenes de la función en dichos puntos. La función con la que estábamos trabajando es la función coseno cuadrado de x. Así que calculemos las imágenes. Para menos pi, f de menos pi es coseno cuadrado de menos pi. El coseno de menos pi,
Fíjense que menos pi estoy girando en sentido horario, menos pi, el coseno vale menos 1, pero elevado al cuadrado es 1. F de menos pi sobre 2 es coseno cuadrado de menos pi sobre 2. El coseno de menos pi sobre 2, estoy marcándolo acá, el coseno vale 0, elevado al cuadrado es 0. Calculemos f de 0, coseno cuadrado de 0, coseno de 0 es 1, al cuadrado es 1. Calculemos f de pi sobre 2, coseno al cuadrado de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 vale 0, al cuadrado es 0. F de pi, coseno cuadrado de pi, el coseno de pi es menos 1, elevado al cuadrado es 1. F de 3 medios de pi, 3 medios de pi estaríamos por aquí, y ahí el coseno vale 0, elevado al cuadrado vale 0. Así que de modo que lo que es un máximo, el máximo está en menos pi, fíjense, en menos pi, y el valor máximo es 1. Ese era uno de los máximos. El otro máximo está cuando x es 0 y el valor máximo es 1. El otro máximo, cuando x es pi, la imagen es 1. Ahí tenemos detectados todos nuestros máximos que estaban acá originalmente. Y por otro lado teníamos los mínimos. Y los mínimos ocurrían en menos pi sobre 2, que es 0, en pi sobre 2, que también es 0, y en 3 medios de pi, que también es 0. Esos extremos se llaman extremos relativos o locales. Ahí tienen los mínimos que habíamos trabajado anteriormente. De modo que todo esto que hemos marcado en amarillo son los máximos relativos o locales y todo esto que hemos marcado en color verde son los mínimos relativos o locales. Nos queda ver si esos extremos, además de ser relativos o locales, tienen categoría de absolutos. Para eso hay que comparar con los extremos del intervalo que nos dieron en la función. Tenemos que calcular entonces nuestra imagen en menos 4, que sería coseno al cuadrado de menos 4, siempre con la máquina en radianes. No olviden de tener la máquina en radianes. Pongan modo rad en radianes. Coseno de menos 4 es igual a coseno de 4 radianes, es una función par. Y una vez que obtengan el coseno de 4 radianes, elévenlo al cuadrado y tendrán un valor de imagen aproximadamente 0,43. Y hagan lo mismo con el valor 5, coseno de 5 radianes, y después ese resultado lo elevan al cuadrado. Siempre con la máquina en radianes, está en el orden de los 0,08. Fíjense que este valor, 0,43, no supera al 1, que es el valor máximo. Y el 0,08 no supera ni a los valores máximos ni a los mínimos. Quiere decir que los extremos del intervalo, en nuestro caso, no son ni máximos ni son mínimos. Quiere decir entonces que ahora a estos valores que eran locales se le agrega el nombre también de absolutos. O sea que tienen doble categoría. Son extremos locales o relativos y absolutos. Porque los extremos del intervalo no los han
podido superar. Quiere decir que no son ni máximos ni mínimos los extremos del intervalo. Bueno, nos queda ahora plantear los puntos de inflexión o los posibles puntos de inflexión, y también podemos mirar un poco cómo es la representación gráfica de nuestra función. Y acá tienen la representación gráfica de la función con los extremos, los puntos que están en color verde, que son los máximos relativos y absolutos, el punto A, el punto C y el punto E, y los mínimos relativos a absolutos, que son el punto B, el punto D y el punto F. Para menos 4, fíjense la imagen, aproximadamente estaríamos por aquí, recuerdan que daba 0,43 y ese valor no es ni máximo ni mínimo, y para 5 estaba en 0,08, ese valor no es ni máximo ni mínimo. Pueden ver que todos los extremos que son mínimos están en 0 y todos los extremos que son máximos están en 1. Por otra parte, podemos leer aquí las coordenadas en X de cada uno de los puntos, y ahí van a encontrar el menos pi sobre 2, 0, pi sobre 2, pi y el otro extremo. Para cerrar este video, recordemos que habíamos trabajado con la función en el intervalo menos 4, 5. La función era coseno cuadrado, su derivada primera era 2 veces el coseno por la derivada del coseno, que es menos seno. Utilizamos la identidad trigonométrica que el doble del coseno por el seno es el seno del doble ángulo. Mantuvimos este signo, derivamos esta expresión por regla de la cadena, la derivada del seno es coseno, derivamos 2x, que es 2, y ahí tenemos el signo menos, tenemos la derivada segunda. Para calcular los posibles puntos de inflexión, lo que hay que hacer es igualar a 0 ahora la derivada segunda, y nos encontramos con otra ecuación trigonométrica, menos 2 coseno de 2x igual 0. Cuando trabajamos con los puntos críticos tuvimos una ecuación trigonométrica en seno y ahora tenemos una ecuación trigonométrica en coseno. Dividimos por menos 2 y nos queda que el coseno del doble ángulo es igual a 0. La pregunta es, ¿cuándo el coseno vale 0? Bueno, desde ya recuerden que el coseno es la proyección del radiovector o del radio sobre el eje X. ¿Y cuándo será 0 la proyección sobre el eje X? Bueno, cuando el radio esté vertical, o sea que esté con un ángulo de pi sobre 2, por ejemplo allí, o cuando esté aquí abajo. Pero para eso podemos sumarle pi, y cada vez que yo le vaya sumando pi radianes, este segmento va a estar vertical y el coseno vale 0. De modo que el coseno de un ángulo vale 0 cuando ese ángulo, que en este caso se llama 2x, es igual a pi sobre 2, que es este valor, pi sobre 2, más kpi, porque si yo le sumo pi, vengo acá abajo. Si le vuelvo a sumar otro pi, vengo aquí arriba. Si le sumo pi, vuelvo acá abajo. Lo mismo que si le resto, más kpi. No se olviden que k sigue siendo un número entero, con lo cual tendría infinitos posibles puntos de inflexión. Pero acá tengo la fórmula que me entrega todos los posibles puntos de inflexión de mi función coseno cuadrado de x. De todos estos, solamente vamos a elegir aquellos que no se pasen del intervalo que va de menos 4 a 5. Para eso vamos a tomar el valor k igual 0 y nos da x igual a pi sobre 4. Tenemos k igual 1, que nos da x igual a 3/4 de pi. Tenemos k igual 2, que nos da x igual a 5/4 de pi. Para k igual 3 da 7/4 de pi, que supera el número 5, con lo cual no seguimos avanzando
y vamos a los valores negativos, k igual a menos 1, que me da menos pi sobre 4, k igual a menos 2, que me da menos 3/4 de pi. K igual a menos 3 me da menos 5/4 de pi, y ahí ya justo estoy al límite, porque menos 5/4 de pi es un número bastante cercano a el límite inferior del dominio, o sea, da menos 3,9, quiere decir que no voy a tomar otro valor. Todos estos números, x igual a pi sobre 4, 3/4 de pi, 5/4 de pi, menos pi sobre 4, menos 3/4 de pi, menos 5/4 de pi, son el conjunto de ceros de la función derivada segunda. Y pueden ser puntos de inflexión o no. Para ello, ustedes deberán tomar un valor antes y después de cada uno de estos puntos en el intervalo respectivo y ver que cambia el signo. Los vamos a anotar aquí. Entonces, el conjunto de ceros o de posibles puntos de inflexión de nuestra función derivada segunda. Así que nos queda entonces el conjunto de ceros de ahora la derivada segunda. Menos 5/4 de pi, menos 3/4 de pi, menos pi sobre 4, pi sobre 4, 3/4 de pi y 5/4 de pi. El hecho de que hayamos igualado a 0 la derivada segunda no nos garantiza que sean puntos de inflexión. Lo que hay que hacer verdaderamente es tomar un valor antes y después de cada uno de estos posibles puntos de inflexión y verificarlo en la derivada segunda. Por ejemplo, si uno tiene un posible punto de inflexión aquí en pi sobre 4, el otro está en menos pi sobre 4 y el otro está en 3/4 de pi, uno tranquilamente podría tomar, por ejemplo, la derivada segunda y reemplazarla en 0 y ver la concavidad. De esa manera tomaría un valor en este intervalo. Después, de pi sobre 4 a 3/4 de pi, podría tomar aquí un valor que sea derivada segunda en pi sobre 2 y ver la concavidad. Si cambia la concavidad, quiere decir que acá tengo un punto de inflexión. Recuerden que la derivada segunda es menos 2 coseno de 2x, o sea que en este caso 2 por 0. Coseno de 0 es 1, 1 por menos 2 es menos 2, esto da negativo, es cóncava hacia abajo. Si tomo en pi sobre 2, me queda menos coseno de 2pi sobre 2, coseno de pi es menos 1, por menos 2 es positiva, quiere decir que ahora la función es cóncava hacia arriba, con lo cual nos garantiza que en menos pi sobre 4 hay un punto de inflexión. Ya no es más posible punto de inflexión, sino es punto de inflexión. No se olviden de calcular además la imagen de la función en pi sobre 4, o sea que tienen que calcular f de pi sobre 4, que va a ser el coseno al cuadrado de pi sobre 4. El coseno de pi sobre 4 es raíz de 1/2, al cuadrado es 1/2. O sea, ¿dónde está el punto de inflexión? Está en pi sobre 4 en x y 1/2 en y. Ahí tienen localizado uno de los puntos de inflexión y les dejo a ustedes para que resuelvan los otros que faltan. Con esto cerramos este video. Muy interesante es poder trabajar con estas funciones trigonométricas. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.